tardes. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Primero que todo, quiero dar un aplauso a Víctor, que ya es la quinta versión ¿Cómo? No es fácil. No es fácil. Y siempre es súper necesario este tipo de espacios que finalmente nos dan una muestra de cosas y de productos y de películas y de obras que generalmente los circuitos comerciales, tanto televisión como cine, etcétera, etcétera, no tienen cabida. Quiero agradecer la presencia de Javier Atrich. El apellido no me voy a decir, que lo diga él mismo. Javier Atrich, para quien pide un aplauso, que recién acabamos de ver su película, y mi amigo aquí Ricardo Weibel, que también hace una tremenda labor en Constitución con su sala de cine Cinecon, y que también tiene una apertura para cines que no son propiamente de los circuitos más industriales, así que también le pido un aplauso. Yo creo que lo primero es con Javier preguntarle un poco la estructura de la película, estreno este año, en qué formato te inspiraste. Claramente ahí incluso se menciona dentro de la película La Bruja de Blair. Un poco hablando en general de la película. Sí, mira, bueno, la película hicimos su premier mundial en México, en el marco de un festival que se llama Feratum, que se hace en Michoacán, y eso fue el 2016, fue la premier mundial, y ahí ganamos el premio a Mejor Película Iberoamericana. Y eso fue como un espaldarazo súper grande. Empezamos a mandar un montón de festivales, quedamos como seleccionados en más de 40 festivales, ganamos Mejor Película en 7 festivales, en Venezuela, en 2 en Estados Unidos, bueno, en fin. La película tuvo una súper buena acogida de parte de los medios, la crítica, llegó también a los oídos de la productora Blumhouse, que es como la productora más grande de hoy en día de cine de terror, los que hacen La Purga, Get Out, Insidious, todo ese tipo de películas. Y se refirieron a ella como uno de los hallazgos más importantes de los últimos años. No sé qué se habrán fumado. y nada, así que no, sorprendido porque es una película que la hicimos prácticamente 2 personas. O sea, mi novia, que es la productora, Jennifer Mackay, fue encargada de la producción, y yo me encargué de guión, dirección de fotografía, arte, edición y distribución. Así que increíble, porque lo hicimos por la necesidad intrínseca que tiene el ser humano de contar una historia, ¿no? Encontrábamos que una historia que necesitaba ser contada. Esto de los mitos y leyendas chilenas es como una parte que a mí me parece muy irracional de nuestro folclore, y como para los que vieron la película se pueden dar cuenta de que todos estos mitos a veces se usan para tapar realidades que son terribles, ¿no? Como el abuso sistemático de la mujer, todo este tipo de cosas que bueno, que ahora, hoy en día, recién están saliendo a relucir. Así que nada, la película le hicimos un equipo, como te digo, ínfimo, y tuvo muy buenos resultados. Tuvimos una distribución hace poquito en Perú, a través de CineStar, 30 copias, fue súper bien recibida en Perú. Ha conectado muy bien con América Latina en general, porque son realidades y problemáticas que tiene toda Latinoamérica. El tema de las grandes empresas, la explotación, las prácticas antisindicales de estas empresas extranjeras de los países latinoamericanos, y todo este tipo de cosas bien terroríficas que compartimos todos los latinoamericanos, lamentablemente. Así que, bueno, y ahora estuvimos un tiempo en el Cine Hoyts en Santiago, y nada, o sea, la verdad que todavía no me la creo. Feliz de estar acá. Hay una propuesta de la película, una opción narrativa que
gustaría que nos explicaras desde la dirección, que finalmente es entender este formato casi de realismo o de jugar con el realismo de esta periodista o de esta estudiante de periodismo que viaja con su novio al sur, y que finalmente se sostiene en 3/4 partes de la película. Finalmente la esencia del terror más visible, por decirlo de alguna manera, o más visceral, aparece en la última parte de la película. ¿Por qué optan por este camino que finalmente exige al espectador a estar constantemente leyendo cosas que van apareciendo durante el relato del film? Sí, muy buena pregunta. Mira, a mí me gusta mucho el cine de terror, usarlo porque me gusta ir dando pistas al espectador, ir dándole pequeñas pistas, que ellos vayan hilando, que ellos vayan llenando los espacios en blanco, y además como este tema de los mitos y leyendas también está tan metido en el inconsciente colectivo de la gente, que la gente piensa todo el tiempo que hay algo paranormal en el ambiente y cuando no lo hay, al final nos damos cuenta. Entonces, eso, me gustaba jugar con eso, con esta cosa ya preconcebida de los mitos y leyendas que venimos acarreando desde pequeños. O sea, yo me acuerdo que en las clases de historia te pasaban mitos y leyendas, ¿no? Y nadie cuestionaba su origen. Lo aceptaban con mucho entusiasmo, ¿no? Está valorado, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, claro, y el formato, mira, yo una vez tuve la suerte de conversar con Michael Chapman, que es el director de fotografía de Toro Salvaje, de Taxi Driver, de las películas de Martin Scorsese, cuando vino a un Sanfic acá en Santiago. Entonces hablé con él y le dije que tenía ganas de hacer una película, pero que no tenía presupuesto, que tenía una cámara de video vieja, una cámara así, una cámara MD, y le dije, ¿qué puedo hacer, Michael Chapman, Dios de la fotografía mundial? Ayúdame, porque quiero que la película se vea como una película filmada en cine, quiero que se vea lo más cinematográfica posible. Y él me dijo, no, estaba un error, me dijo, si tú no tienes el presupuesto, si tienes la cadencia de lo técnico, tú tienes que escribir un guión en base a esto y sobreexplotar esa cadencia de elementos, de dinero y hacer algo completamente original, sortear ese impedimento que uno lo ve como algo malo y crear algo, claro, que tenga que ver con esto. Entonces ahí surgió esta idea de decir, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos esta cámara mini DV vieja, llenándose de polvo acá. ¿Qué tenemos? Ya, tenemos un auto, entonces hagamos como una especie de road movie y actuemos nosotros, le dije a mi novia, actuemos nosotros, así no nos preocupamos de catering ni de estadía, dormimos en el auto, la arrancamos todas. Pero ahí mi novia me dijo, no, mira, vamos a hacer un casting por Facebook, y apareció este chico Matías, que era guía turístico de Chiloé, entonces tenía la mano con todas las locaciones. Productor ejecutivo ahí inmediatamente, productor asociado y protagonista. Y después tenía una novia que era Paula, bonita, actuaba bien, era natural, démosle. Y así empezó a sumarse gente, qué sé yo. Menos mal que no terminamos actuando nosotros, porque la verdad como actor soy un muy buen director. Entonces pasó así, y es una cosa de que uno echa a andar la máquina y se va sumando gente en el camino y va creciendo como una bola de nieve. La cosa es atreverse, ¿no? Atreverse y lanzarse a la piscina. Así que eso es lo del formato. Me gustaba mucho lo que hacía los franceses con el New Wave, donde ellos rompían la cuarta pared, usaban actores que no eran profesionales, todo cámara en mano, luz natural, sonido directo, etc. Entonces queríamos también rescatar ese cine, ese tipo de cine, ¿no? Y mezclar la realidad con la ficción. Logramos, yo creo que uno de los mayores aciertos que tiene la película es que hay una línea muy delgada entre lo que es ficción y realidad, y cuesta saber qué es lo que es falso. Sí, eso te iba a comentar, en ese sentido, en el proceso productivo, porque ustedes son de Santiago, por lo tanto hay una especie de llegada y casi en algún momento uno se cuestiona si realmente esos personajes son reales o no son reales, si
es ficción, no es ficción. Claro, esa es la idea de me recordó mucho una película de Fernando Lavanderos que se llama Sin Norte, que también juega con personajes que son reales, que uno finalmente no sabe cuál es la barrera. Productivamente, ¿cómo la construyeron? Fueron que visitaron diariamente esos lugares y entraron y tomaron cámara y grabaron, o primero hicieron una investigación. Cuéntanos un poco cuál fue el proceso. Sí, mire, teníamos un guión sólido de 100 páginas, pero sabíamos que la película, para que resultara, teníamos que darle espacio a la improvisación, ¿no? Y un espacio como a poder sortear dificultades y agarrarlas a nuestro beneficio. Entonces, fuimos con este guión, además que para nosotros era súper importante entrar con mucho respeto a Chiloé y sobre todo a los chilotes, que ellos son muy cuidadosos, no les gusta que se rían de ellos. Lo mismo con el pueblo mapuche, era súper importante que no hacer una caricatura de ellos como hacen la televisión, ¿no? Las novelas, qué sé yo, que hacen estereotipos y caricaturas horribles, la verdad. Entonces era muy importante hacerlos partícipes de esto, ¿no? Queríamos, más que nosotros contar nuestra verdad, que ellos mismos expusieran su historia. Entonces, con mucho respeto, fuimos a la isla, más o menos les contamos de qué se trataba el proyecto, los invitamos, lo mismo con la comunidad mapuche, que nos acercamos, y todos los actores que son mapuches son reales, no son actores. Lo mismo con todos los testimonios de la gente, son reales, 100%. Entonces, fue así. En realidad, claro, se les decía que nosotros estábamos haciendo un reportaje y entraban en esta dinámica, ¿ves? Y eso fue súper favorable para el proyecto, porque tiene una frescura particular que se transmite, ¿no? Sí, ese es un gran valor de la película. Yo no sé si Vito o Ricardo quieren comentar algo de la película antes de pasar a un tema ya más del cine independiente. Bueno, en general el cine de género es valioso verlo en Chile. En Chile es muy difícil hacer cine, es difícil hacer cine comercial, lo que hablábamos delante. El cine independiente, imagínate, estamos en el último escalafón. Entonces, cuando Javier nos cuenta la historia de cómo hizo su película, cómo había 2, 3, 4 personas que están atrás de la cámara, y empieza a buscar a los actores y se encuentra con este chico que guía turista, todo eso, y después se arma y se crea esta obra. Se agradece bastante, sobre todo en un país, bueno, en general el mundo está viendo cómo el cine está como desapareciendo en la sala, y es difícil luchar contra eso. Entonces, toda esta instancia de que Javier haya viajado y todo eso se valora. Entonces, más allá de la película, el director, su trabajo, su equipo, sus viajes, sus presentaciones, yo creo que todo eso suma y todo hace que vayamos para el mismo lado. ¿Sí? Yo creo que eso. En ese sentido, Ricardo, tú como dueño de una cadena de cine, dueño de una sala de cine que finalmente seguramente no tiene la atadura, más allá de la atadura de vender tickets, que me imagino que es una necesidad, pero no tiene la atadura editoriales que tienen las grandes cadenas, que finalmente son las que hoy en día monopolizan lo que vemos. ¿Cómo toman este cine independiente? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo el público quiere tener llegada a ese cine? ¿Cuál es tu visión en general del cine independiente en una sala de cine en regiones? En un pueblo como Constitución. Y además entendiendo que hay toda una red que tú más o menos manejas el formato, y entiendes que hay distintas salas de cine que son alternativas a las cadenas de cine industrial. Bueno, primero que todo, gracias a Vito, a la Vale por la invitación. Sí, bueno, nosotros igual el formato parte, nosotros tenemos una fundación cultural que se llama Cinecon, y cuando decidimos abrir una sala de cine en Constitución, una ciudad que nunca ha tenido un cine constante, si bien es cierto había un teatro que se cayó por el terremoto,
cuesta mucho generar audiencia. Yo creo que es un trabajo que después de los 2 años que llevamos de sala todavía es un camino muy largo que nos falta para poder generar la audiencia que significa poder llenar una sala chica. Igual la sala tiene 44 butacas y toda la razón en el sentido de la independencia. Nosotros no tenemos, hoy día contamos hace muy poco con un DCP que nos permite tener estrenos mundiales. Finalmente lo ocupamos ese estreno porque hay que mantener la sala, hay que tener costo y es donde están estas películas comerciales que damos también. Pero tenemos la libertad absoluta y en eso jugamos mucho. Mostramos mucho cine independiente, tenemos muchas instancias de cine gratuito. La Fundación patrocina mayormente 2 o 3 días a la semana, tenemos programación gratuita, hacemos harto conversatorio. Bueno, Lucio Rojas estaba allá desde la alianza que hicimos con Leo Med también. Ahí también nos metimos en la producción de cine y cuesta mucho, comparto con todos ustedes, hacer cine es súper difícil. Nosotros además abarcamos un formato muy diferente. Nosotros hemos hecho películas en realidad virtual y también es un formato se hace muy básico también, es lo mismo. Uno dice, de hecho, en alguna entrevista al técnico de la primera película, él decía, oye, esta película la hicimos con 2,5 lucas, hice como el trick para poner las cámaras. Y todo es trabajo, todo es darle, y en el sentido de la independencia te permite por lo menos esta instancia, lo que se está dando hoy día acá, eso te permite tener una sala independiente, tener la facultad y invitar a quien queráis. No tenéis como esos brazos que te tratan de mover a ti, te dicen, ¿da solo esto? No, pues tú tenés independencia, poner lo que queráis, y eso hacemos constantemente. Hacemos ciclos de cortometraje, hemos hecho ciclos, un montón de cosas. Cuesta mucho, nos pasa lo mismo que les pasa a todos, al círculo del cine, cuando lo tratamos de hacer como este tipo de muestras, que hay que casi que llamar por teléfono o ir a buscarlo a la casa a la gente para que venga. Por favor, ven. Cuesta mucho convocar, y ahí hablábamos antes de la película incluso, cómo hacerlo. Porque finalmente, ¿qué vaya a tener que cambiar todo este formato y decir, ya, quedar en la casa, y te mando el ciclo de cine a la casa, hagamos algo parecido a Netflix, uno más chico, independiente. Pero cuesta mucho y hay que seguir trabajando para que no pase eso, para que la gente venga al cine, porque el cine no es lo mismo que ver una película en la casa, es una experiencia, tú compartes ideas después de ver una película. Nunca vas solo, y si vas solo igual es entretenido. El formato es diferente, la sala es diferente, las películas se ven diferentes en el cine que cuando tú las ves en la tele. Incentivar, muchas gracias a todos los que están presentes hoy día, porque de esa forma se construye la pequeña industria que no existe, pero que queremos hacer alguna vez con el cine independiente. En ese sentido, Javier, ¿cuál ha sido tu realidad nacional con Huecufe? ¿Ha podido generar un circuito? ¿Crees tú que hay un circuito o las instancias de exhibición y de promoción de la película están supeditadas a eventos más puntuales? Mira, la verdad que nosotros estamos súper agradecidos con lo que ha pasado con Huecufe. Ha tenido como un súper buen boca a boca, entonces creo que esa ha sido como la mayor promoción que hemos podido tener. ¿Aló? ¿Me escuchan? Entonces, nada, o sea, nosotros, bueno, como te contaba antes, tuvimos una distribución en el Cine Hall de la Reina. Ahí estuvimos una semana en exhibición. ¿Y qué pasa con los circuitos alternativos no de salas, sino que DVD o venta en digital? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una real alternativa para este tipo de cine, por lo menos acá en Chile? Sí, no, totalmente. O sea, un montón de colegas. O sea, yo tengo una teoría que hoy en día, claro, la sala de cine me parece que es súper importante, pero aún así la oferta es tan grande que la gente va a ver siempre muchas más películas en digital en la casa que en la sala de cine, por una cuestión de capacidad, de formato, de comodidad. Independiente que incentivemos que venga al cine, ya está instalado el nuevo formato, no nos podemos negar a eso, por lo tanto ese es mi planteamiento, mi pregunta. La diferencia del cine independiente, sobre todo el de género, y me he dado cuenta con el cine comercial así hollywoodense le va súper bien en la sala de cine, claramente la de nosotros con todo que llegan.
pero las películas que a veces nosotros hacemos pueden terminar siendo de culto y claramente sí se vende el Blu-ray. De hecho, todavía la gente compra la película, un ejemplo de George Romero. George Romero se murió el año pasado y la gente empezó a comprar La Noche de los Muertos Vivientes, El Día de los Muertos. Entonces, como algo como a favor y en contra. O sea, no pasamos por los cines, pero las películas hollywoodenses, por lo general, la gente no va a comprar una película en DVD original, o sea, sobre todo DVD que está casi muerto, o en Blu-ray, pero sí una película hecha con a pulso. O sea, todavía se vende el proyecto de la hoja de Blair, ¿cachai? Trauma ahora le está yendo súper bien con el Blu-ray que lo sacó hace... Pero tiene que ver algo con lo que es desechable y lo que finalmente perdura para la esencia de eso, entonces de repente como... Sí, pues... No, y aparte que como hablábamos, de repente nos pueden tocar mal en las salas de cine, pero nuestros fans después nos tratan bien, pues nos tratan bien, claro, ellos no van a ir al cine porque lo más probable es que nosotros lo pasemos por la sala. Entonces dicen, compremos y salen estas cajitas de Blu-ray con un librito, una historia, ¿cachai? Y al final, de hecho yo tengo una pequeña biblioteca y tengo unas películas que, oye, ¿cómo podéis tener esa película? No sé, un Holocausto Caníbal del 80, ahí la tengo en mi biblioteca. Nunca morirse jamás. Claro, con Santana. Claro, es que eso es lo que provoca cine de género. El cine de género tiene un nicho muy grande y son fanáticos acérrimos y son coleccionistas también. Entonces, claro, o sea, para nosotros esos mercados, ese VOD, plataformas, streaming son súper rentables. Sobre todo, bueno, cuando es una película de género latinoamericana, es como una cosa bien exótica afuera, ¿no? Entonces, porque ya están un poco aburridos de la misma película de la Casa Embrujada y la posesión satánica. Entonces, están buscando como ideas frescas, nuevas, y claro, o sea, hay un nicho muy grande para el cine de género en todo el mundo, así que es la mejor manera en realidad para nosotros. Pero bueno, a mí lo que me gusta es estrenar en cine, o sea, ojalá... Sí, es la idea. Sí. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, algún comentario. Sí, vamos a hacer un cambio. Yo voy a salir. ¿Me tengo que ir? No. El mediador contigo que salir. Despedido. Y después viene... Gracias por la invitación. Te van, se van, pero... Bueno, Valentina empezó a opinar antes de... Sí, perdón, no puedo evitar. Hablemos un poco de lo que vamos a ver hoy día como estreno. ¿Qué cosa? Donde tenemos a la protagonista aquí, a Valentina, que le pido un aplauso. Cuente. Bueno. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Se viene Cinta Snap. Increíble, la verdad que antes de venir para acá hablaba con mi compañero y le decía como que no podía creer que venía este día porque era siempre como me queda la última sesión. Esta sí que es la última. Oye, me queda media sesión de Cinta Snap. Ya eran como unos diálogos medio surreales en cuanto a la duración del proyecto. Yo empecé el proyecto con una hija, después tuve otra hija, después me casé, así como que pasaron muchas cosas. Dentro de la película. Dentro de la película. Lo vamos a ver. Vamos a ver ese Claro. Entonces, no, la verdad que bien increíble y emocionante. La verdad que yo estoy pasando por una experiencia nueva hoy, este 17 de noviembre, porque en realidad mi carrera actoral es totalmente teatral. Había hecho una que otra vez cámara, pero muy poquito, así 30 segundos, 1 minuto de cámara máximo en algún corto y muy ayudando más bien, ¿no? Así como, ya podéis participar, sí, no sé qué, y la verdad que ahora fue como algo muy distinto, la verdad, entonces con harto nervio porque obviamente después yo veo cosas y claro, ahí me autodirijo y digo, uy, no, pero esto ya está encima, ¿no? Como no, a diferencia del teatro que en el fondo uno puede tener una función y probar cosas todo el tiempo, en cambio acá quedó. Entonces eso a mí me tiene un poco nerviosa, pero también con la humildad de aceptar que bueno, que es una primera experiencia
y que en verdad yo lo hice por eso un poco, o sea, como que tenía muchas ganas de hacer cine acá, porque un amigo mío me decía, yo siempre cuento esa historia, que en el fondo me decía, bueno, ándate a Santiago a hacer cine, pues golpea, y di que quería hacer cine, y lo más probable es que alguien diga, dale, bienvenida, pero yo quería hacer cine acá, porque acá un poco uno está haciendo familia, vida, y la idea era trabajar en la región, como desde esa bandera que uno tiene de que en el fondo las regiones también necesitan y tienen artistas, discursos, qué decir. En el fondo, no solamente por estar en la capital uno va a tener que decir, ¿entiendes? Como desde ahí en el fondo fue esa búsqueda. Y justo apareció Vito con este proyecto, con la Eva, que está ahí, con este guión. Y bueno, fue como ya, me banco en el fondo lo que yo misma estoy pidiendo y vamos con el proyecto. En ese sentido, también es una película de bajo costo, Sí. de muy bajo costo. ¿Qué significa? No lo veo, no lo digo como mal, sino que finalmente... Desde la ultra Y independencia. si dijéramos que Vito trabaja películas de alto costo sería una falacia, pero lo que me parece que es súper valorable. Y en ese sentido, ¿cómo fue el proceso? En algún momento el tema también no es menor para una actriz, porque es una película que tiene escenas de violencia, de sexo, etcétera, etcétera, que finalmente me imagino que hay un trabajo actoral que debe ser muy profundo. Me imagino que ahí hay un tema que te afectó con el cual tuviste que enfrentarte en el momento de realizar la película. Sí, la verdad que sí. Fue como algo bien natural porque yo estaba haciendo una obra. La verdad que a mí me ha tocado como actriz abordar personajes muy atacados por la violencia. Entonces hubo una obra que estrenamos aquí, que fue La noche más oscura de todas, basada en un crimen de acá, que ahora la estamos reversionando, que estrenamos a fin de mes. Pasando el dato. Se hacen cosas acá. Y la verdad que se provocó como un casting natural, entre este deseo que yo tenía de verdad poder hacer cine, y yo invité a los chicos a ver la obra, y en esa obra hay una recreación del crimen. Yo hacía una escena muy violenta en teatro, que es bastante extraño, o sea, generalmente eso en teatro no se muestra tanto, como el teatro de terror o teatro de la crueldad, en el fondo no se ve tanto, y esa obra tenía una escena que fue muy comentada, se podría decir, y fue como algo natural, fue como un casting que en el fondo los chicos me dijeron, oye, te vimos hacer esa escena, y fue como obvio que ella puede hacer este personaje que sufre una violación, que sufre un ataque. Entonces la verdad que desde ahí fue como, chuta, otra vez, yo como desde mi lado actoral, otra vez abordar eso, y la verdad que lo tomé como un desafío desde esto que me estaba proponiendo un poco la vida también, como, bueno, vamos a hablar de la violencia y vamos a generar también un discurso ante eso, sobre todo a violencia hacia la mujer. Entonces, sin querer buscarlo, a mí se me fueron presentando muchos personajes que abordaban esa temática y sirvieron como para a mí también hacerme cargo. Y Javier, ¿cómo enfrenta el trabajo actoral, ya que estamos con Valentina, una actriz? ¿Cómo tú enfrentas el trabajo actoral en el caso de tu película, o en general cuál es tu visión al respecto? Sí, mira, para mí... Lo planteo porque muchas veces en el cine de género, de horror, se menosprecia desde la visión, desde la crítica al trabajo actoral. Entonces, y a mí me parece todo lo contrario. O sea, hay un trabajo que es súper sensible y que... O sea, un buen actor puede hacer que ese proyecto suba mucho. Sí, entonces, quería preguntarte cuál es tu experiencia y cómo lo ves. Sí, para mí es súper importante. A mí lo que yo más disfruto dentro de la realización de una película es el trabajo actoral, o sea, trabajar con actores, la dirección de actores, me encanta. Yo estuve en una agrupación teatral que se llama Prometeo tuve como 10 años con ellos, y bueno, estuve haciendo como actor, tratando de programar como actor,
me di cuenta en un momento de que no tenía la pasta para ser actor, entonces di un paso atrás, me puse a dirigir obras, ¿no? Escenas y cosas así. Pero aprendí a respetar al actor. O sea, primero hay que partir por eso, ¿no? Respetar el oficio. Para mí es una cosa, yo me saco el sombrero, o sea, es un oficio tremendamente difícil y maravilloso. O sea, que la verdad es que un actor puede pasar por muchas vidas, puede pasar por diferentes épocas, diferentes trabajos, puede ser un doctor, un abogado, un asesino, ¿me entiendes? Entonces, es realmente admirable, ¿no? Esa capacidad que tiene el ser humano de proyectarse en estos diferentes espectros. Entonces, partiendo por eso, o sea, que yo respeto mucho y admiro mucho la labor del actor, entonces me encanta trabajar con ellos, me encanta escucharlos, me gusta que un actor venga preparado, que sugiera, para mí es una cosa muy importante. Y la preparación con Huecufe, en el caso de la protagonista, como bien tú dijiste, mencionaste antes, ella es la que se lleva el peso de la película, ¿no? En gran parte. Entonces, para mí era muy importante trabajar con una persona que tuviera las características del personaje que yo había escrito. O sea, ella no era una actriz profesional, era una aspirante actriz, que por motivos económicos nunca pudo estudiar, pero era súper natural y en un momento yo me confundía si es que yo había escrito a Paula o Paula me estaba escribiendo el personaje, porque se fusionaron de tal manera en que eran uno solo y eso le daba una naturalidad muy especial. Entonces con ella, claro, o sea, yo me sentaba con ella, veíamos el guión y por muy que estuviera bien, muy estructurado el guión, yo le decía, ¿cómo tú reinterpretarías esta escena? ¿Qué tú aportarías? ¿Cómo Paula lo viviría? ¿Cómo Paula... ¿Cuáles son tus motivaciones de acuerdo con esta situación? Entonces dejaba que ella propusiera y tuviera una soltura especial que era muy necesaria para esta película. O sea, si la actriz principal no era natural, ya uno inmediatamente el disbelief, como de esta cosa de esta capacidad de no creer. Se cae la película, se cae el juego de la película. Exactamente, entonces era muy importante en este tipo de películas sobre todo porque además como espectador teníamos que invertir mucho tiempo en los personajes, mucho. O sea, para poder después, teníamos que crear una empatía para después preocuparnos cuando estuviera en una situación de horror, ¿no? Que es lo que no hacen mucho las películas de género, en general, para la redundancia, que son unidimensionales los personajes y lo usan prácticamente para que algún asesino los mate, ¿no? Entonces, para mí era muy importante tener mucho tiempo con los personajes, que la gente se empatizara con ellos para que después sufriera cuando ellos estuvieran en una situación de terror. Ricardo, aparte de ser dueño de esta cadena de cines, pero en la actual producción, de hecho protagonista de Constitución, la primera película de realidad virtual. También, ¿cómo ves enfrentar una obra de bajo costo y cómo es el trabajo con el actor? Bueno, no puedo comparar porque nunca estaba en un alto costo, entonces me da la experiencia. Ya viene. Mi experiencia, claro, mi experiencia de la actuación tiene más que ver con este formato de realidad virtual y que al principio es súper extraño porque estáis solamente conviviendo con una cámara, que además son 4 cámaras en este caso para que haga el 360. Entonces todo el rato la visión es estar tratando de comunicarle a alguien que va a estar con el headset puesto en la cabeza y que él va a ser tu partner, porque tú todo el rato estás actuando como que el espectador está dentro de la película. Entonces tú le tienes que estar comunicando al espectador como si fuera tu compañero de actuación. Y eso al principio es súper extraño. Pero ya, claro, después ya con la segunda y tercera película se hace más, ¿no? De hecho no sé actor de la performance. Pero es eso, la experiencia finalmente de cada proyecto son las que te hacen mejorar, te hacen trabajar en formatos diferentes. La misma Vale que hablaba del teatro, el teatro es muy diferente al cine, a cualquier tipo de formato, porque está en vivo. La experiencia del espectador con el teatro pasan ahí todo el rato y uno está comunicándose constantemente. En cambio acá el cine es totalmente diferente. Para algunos actores dicen que incluso es más
fácil el cine por el hecho de que se repite y se repite, en cambio el teatro está en vivo. Pero también es cierto que Distintas sí, dificultades. todo es muy diferente, todo Marco. Gracias, Ricardo. Quiero pedirle a Valentina que nos invite a ver la película, vamos a invitar a otra persona al panel, pero déjanos invitados a ver. Pero por supuesto, hoy día sin todos, personas. todas y todes, invitados a Allá está el ver director de Alexander López. SNAF, desde el 2014 trabajando, estamos en el 2018, Está más viejo, digo. estamos más viejos, Vito tiene más canas, yo tengo otro pelo, unos kilitos de más. Así es que todos muy invitados y desde ya a otros que vengan también. Bueno, y al parecer está todo eso más. Es distinto también lo que genera las muestras, los foros, a cuando alguien te invita a una van premier, ¿no? O sea, como que la gente se lo toma de otra forma. Pero bueno, la idea y las ganas de convocar, de siempre estar convocando, de que la gente tenga este ritual de ir al cine, de ir al teatro, de ir a una exposición, en el fondo como que no se acabe esa relación con la obra en vivo. Así es que todos muy invitados, los que están acá, si es que pueden invitar a más personas también, súper bienvenidas, bienvenidos. Después tenemos unos ricos vinos, unos ricos quesos, unos ricos tapaditos para firmar la guatita y poder festejar tranquilos más tarde. Así es que muchas gracias y invitadísimos pues. Invitamos al director del cortometraje Carnicero. Bueno, Andrés, nos da un aplauso para Andrés, por favor. Hemos hablado en general del largometraje, pero el cortometraje tiene seguramente una estructura que es muy distinta a la del largometraje. Finalmente, había un profesor mío que me decía que el cortometraje era un par de cucharadas y era para partido. Porque no hay tiempo y no hay espacio para dilatar mucho las cosas. Cuéntanos un poco tu experiencia desde el ser cortometrajista y también el trabajar en cine independiente. Sí. Yo creo que el cortometraje en general no se ha visto como lo que es en verdad, que es un formato independiente. No veo el cortometraje como una película más chica, sino que el cortometraje tiene sus virtudes y tiene recursos que hay que ocupar esto como cortometraje. Hay gente que hace cortometrajes porque no tiene el tiempo o la plata o el equipo para hacer un largometraje. En mi caso que hice Carnicero no es así, es porque lo que yo quería narrar cabía en un cortometraje, no en un largo. Entonces yo creo que cuando se empiecemos a conocer eso, ese formato del cortometraje, sobre todo en las escuelas que empiecen a enseñarlo desde ya, va a crecer mucho más la narrativa y el discurso del cortometraje y se va a distanciar por fin del largometraje. El largometraje tiene otra narrativa, es para otra cosa, y el corto es para otra cosa, como la pintura es para otra cosa y la fotografía para otra cosa. Entonces, bueno, en este caso Carnicero es justamente el discurso en un formato que cabe para cortometraje. En ese sentido, la obra siempre se entendió como un cortometraje y no con una lectura de mayor duración. Exacto. ¿Y por qué el género? ¿Por qué no una estructura más independiente o doctoral, sino que trabajar con el formato del género? Es que siento que hacemos las dos, igual. O sea, igual como que experimentamos algunas cosas, pero es que Carnicero fue como más desnudar un poco el alma y esa alma tormentosa de cara a los pocos que tenemos daba con el género. O sea, no podía mostrar todo no sé, lo tortuoso de la vida, viéndolo obviamente como un lado muy artístico y todo. No lo podía mostrar de otra forma que no fuera así sucio como el cortometraje que hice. Entonces, no sé si elegí el género, aparte de que yo soy fanático del género, sino que tenía. Por eso creo que es como homogéneo y orgánico el corto, porque todo daba para que fuera de esta forma, no de otra. Y en ese sentido, tal como lo hablábamos anteriormente con los chiquillos, si el cine independiente tiene problemas de distribución, el cortometraje tiene que luchar prácticamente contra viento y marea para poder ser exhibido, o ha tenido como la posibilidad de generar ciertos circuitos en festivales, muestras, etcétera, etcétera.
O sea, sí, es que como dije, el cortometraje es el corto, el largo es el largo. O sea, si uno Por hace eso un te pregunto cortometraje... si hay una dinámica en Chile que permita que un cortometraje tenga un Sí, espacio y más que el largo. Ya. Y más que el largo, que es más fácil mostrarlo, más fácil mostrarlo en parrillas de cualquier cosa, sea festival, sea muestra, sea una fiesta. Ahí vamos a aprovechar de mostrar los cortos. Es fácil meter los cortos. O sea, en ese sentido tiene un circuito alternativo mucho más interesante, más rico. Más amplio, yo creo. Javier, ¿tú hiciste corto o largo al tiro o pasaste también por algún momento por realización de cortometraje? Sí, hice corto, empecé haciendo cortometraje. El primer corto que hice, lo hice en el 2002, se llama Latente, está online, ahí en YouTube, es protagonizado por Francisco Reyes, Arnaldo Berríos, que falleció hace poquito, un actor porteño, muy bueno, gran actor, sí, un saludo ahí para Arnaldo. Y Luis Dimas, sí. Un trío bastante particular. Sí. Entonces, y claro, esa fue mi primera incursión en el cortometraje y lo hicimos en 16 milímetros. Tuve la suerte de grabar en cine mi primer corto y nada, fue una tremenda experiencia. De ahí hice otras cosas y no pasó mucho tiempo para que me lanzara a la piscina con el largo. En ese sentido, yo coincido con Andrés que el lenguaje del cortometraje es un lenguaje propio. De hecho, en otros espacios, en Argentina, en Brasil, en Europa, hay cortometrajistas de profesión. O sea, es decir, que no esperan llegar al largometraje como un formato. ¿Tú lo enfrentas de la misma forma o lo entiendes en ese formato o crees que es un paso? Porque hay mucha gente que cree que es el paso o el ensayo para después lograr hacer un largometraje. Sí, no, yo encuentro que a mí me gustaría seguir haciendo corto, mezclando, hacer un largo, después hacer un corto. No tengo problema, porque encuentro claro que son dos formatos distintos y uno menor que otro. Lo que me gusta del cortometraje es que uno puede agarrar como una especie de tajada de realidad, en una escena puedes contar una historia potente, ¿no? con un mensaje. Y nada, a mí es un formato que muchos directores, el otro día leí en una entrevista de que un director de género que hizo la película Lights Out, que él empezó con un cortometraje Lights Out que tuvo mucho éxito en redes sociales, entonces ahí lo agarró Hollywood y le dijo, oye, haz el largometraje, a la adaptación largo, y después de hacer Lights Out como largo, que le fue muy bien, él volvió a hacer corto, se dio cuenta de que su cortometraje Lights Out era mucho mejor que el largometraje de Lights Out, y volvió al formato. En ese sentido, Ricardo, desde la sala de cine de la distribución ahí sí, yo creo que hay una deuda fuerte con el cortometraje. Creo que, porque han habido intentos de dar un cortometraje antes de los largos, de haber secciones de cortometraje. Al parecer ya eso no existe y es muy poco el espacio que... Nosotros seguimos haciéndolo, por favor. nosotros seguimos haciéndolo, no con la constancia que se debería, en eso estoy de acuerdo. Pero sí seguimos cuando hay realizadores independientes que tienen un largo, generalmente dicen, oye, mira, si en realidad no es que lo impongan, oye, si pudiesen poner este corto antes de la película, fenomenal. Y lo hacemos, porque si vienen, además que generalmente son de algún realizador que trabajamos juntos, que lo conoce, entonces finalmente le está dando cabida también a ese otro formato. Lo otro que hemos hecho 2 veces en Constitución y que lo seguimos haciendo, de hecho ahora estamos planificando las nuevas residencias, de que hacemos residencias para que vayan realizadores a grabar cortometrajes principalmente. Lo hemos hecho con 2 cortometrajes y un largo. Y ahí nosotros ya nos preocupamos de que tengan todas las instalaciones, como tener una cabaña para eso, como de comida jacuzzi, no sé si alcanzamos a eso. Pero esas son instancias que estamos tratando de seguir realizando, cosa que gente que quiera hacer cortometrajes vaya a Constitución, grabe allá y de esa forma pueden potenciar todos los lugares maravillosos que tiene la ciudad más linda de Chile. Bueno, nosotros lo que hacemos en Constitución es, para cualquier cosa que se muestre, todo tiene una estrategia diferente.
hemos hecho muestras de cortometrajes que creemos que el público que tiene más sentido con eso, por ejemplo, son los estudiantes, por lo tanto hemos hecho estrategia en ese sentido. Cuando algún largometraje o algún documental que tenga relación con algún tema específico, tratamos de, hoy día, hace un año más o menos, el primer año no fue así, pero durante un año más o menos tratamos de generar estrategias independientes para cada muestra que vamos a hacer. Porque si bien es cierto el público es poco, sobre todo en una ciudad que además es chica, pero no nos sirvió nunca esta publicidad general. La publicidad general como decir, oye, vengan al cine, no tuvo como el resultado que esperábamos. Entonces ahora cada vez que hacemos actividades, las pensamos y las estructuramos para ir a ofrecerle al público que creemos que tiene más afinidad con el tema. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Y en relación también, cuando es un largo, vamos a un tipo de público y los cortos también. En general los cortos tratamos de que vayan estudiantes a verlos porque en general tampoco se muestra uno, sino que son una serie de cortometrajes. Entonces nos resulta mejor y además lo que hacemos últimamente es que le planteamos a los profesores que después generen pruebas o alguna cosa de estudio en torno al tema que trata el cortometraje. En esa dinámica estamos tratando de hacerlo hoy día para poder generar más audiencia de la que habíamos conseguido antes. Qué bueno. Eso. Buenísimo. Muy bien. No sé, Andrés, ¿a dónde podemos ver la película? ¿Está en digital ya o vamos a tener que esperar un poco? Siempre todo en digital. Está. Entonces, ¿dónde la podemos ver? Bueno, aquí tendrían que ver. No. Y si no vino, Sí, perdió. no, que estamos en proceso festivalero, entonces pueden ver el tráiler en YouTube, Carnicero. Nos vamos a Valpo ahora y el mismo día a España. Bueno, Y vamos a ver dónde vamos a queda- cortar carne un rato. queda el estilo, perfecto. Abierta la posibilidad de que mostremos sus películas en la sala. Pero sí. Ah, genial, buenísimo. Le Vamos vamos a cobrar la a plata ya. Grande, grande. Huecufe, vamos a estar el 8 de diciembre en el Festival de Cine de Terror de Valparaíso. Sí, vamos a estar juntos ahí con el colega. Y un gran honor, la verdad, admiro mucho su trabajo. Y después vamos a pasar a un cine que está en Constitución. Vamos a tener un estreno comercial allá. Así que bueno, eso es. Bueno, quiero pedir un aplauso a nuestros invitados, agradecerles que ustedes estén presentes. Muchas gracias.